El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. El planteamiento de la palabra de Dios nos presenta qué negocios traigo entre manos, qué negocio. Y esto porque el verdadero negocio pues es al que yo le voy a poner interés. Aunque puedo utilizar covers, o voy a utilizar pantallas, o voy a utilizar muchos elementos que no son realmente mi interés. Desgraciadamente aquí es donde pues nos damos cuenta que el que no es auténtico, el que no es de aquel que va a trabajar o va a buscar darle la gloria a Dios, pues puede utilizar las cosas de Dios. Y de hecho hay esta realidad. Se utilizan las cosas de Dios para tu propio beneficio, para tú estar bien. Y sabemos, y se ha descubierto, ministros, incluyendo obispos, sacerdotes, diáconos, monjas, que pues realmente su negocio no son las almas. Su negocio es lo que ellos necesitan u otras prioridades. Entonces, ahí es donde se ve en la habilidad que se tiene para manejar las cosas. Pablo se presenta como un hombre transparente, que realmente lo que le interesa es la salvación, incluso respetuoso del trabajo de otros. Dice que él no se atrevía a ir a otro lugar donde ya sí había sido predicado Jesús, para no construir sobre cimientos de otros. O sea, había un celo apostólico y un respeto muy interesante en este sentido. Y darnos cuenta que a veces en el ámbito religioso, en el ámbito de la fe católica, se por los intereses de a dónde vas a ir a participar, a dónde vas a ir a dejar tus limosnas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que a lo mejor los negocios que traemos entre manos pueden ser no los de Dios, porque somos hábiles para sacar cosas materiales, hábiles para buscar la cuestión económica que es necesaria. Pues la iglesia vive de la caridad, vive de lo que la gente da, y para lograr sus ministerios, sus apostolados, pues se necesita de la donación de la gente, ¿no? Lo mismo pues lo vemos aquí en Montemaría. Para que esto funcione, pues ustedes son los que marcan la pauta. Si no hay granitos de arena, si no hay donaciones, si no hay patrocinio de no la celebración, patrocinio de la transmisión de la misa a través de los medios, pues no funcionaríamos. Así de fácil, no funcionaríamos de ninguna manera. Entonces es interesante entender y comprender cómo las personas podemos no ser tan transparentes, pero lo interesante aquí es que a veces no nos damos cuenta cuál es el verdadero interés
O, como dice el Señor, ¿no? Los que pertenecen a este mundo. ¿Quieres saber a qué mundo perteneces? Ve tu habilidad en que lo aplicas. En beneficio personal, en beneficio económico, en beneficio material o en la salvación de las almas. Aquí no hay medias tintas. O eres de Dios o eres del mundo. Desgraciadamente a veces podemos trabajar encubierto, agentes secretos, pero hay agentes tan secretos que luego se les olvida para quién trabajan. Hay un libro muy interesante, leí hace muchos años, de agentes secretos o agentes que van undercover, digo, ¿cómo se les llama esto en español? Hay en secreto, sí, pero encubiertos, presentando un personaje que no son. Y a veces duran meses, a veces años, para poder sacar a relucir o a poder atrapar a los malos, ¿no? Pero se hizo un estudio de cuántas personas que están en esto constantemente llegan a perder su identidad. Llegan y tienen que tener evaluación psiquiátrica, psicológica, porque luego ya no saben, como viven una doble vida o viven una vida falsa durante muchos años y no entran en contacto con nada de su realidad pasada, su verdadera, que llegan a caer en situaciones pues muy dramáticas, pierden quiénes son. A veces los católicos podemos ser agentes encubiertos que perdemos nuestra identidad como católicos por querer. No, pues es que lo hacemos para ganar almas, lo hacemos y nos permitimos situaciones peligrosas que pueden hacernos perder de vista el objetivo real, la salvación de las almas. Y Pablo lo tiene muy claro, ¿sí? En donde él reconoce el don que ha recibido, la autoridad que se le ha dado en Jesucristo. Su actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Ese es su objetivo. Y él, en base a eso, va a trabajar y va a utilizar todas las herramientas necesarias para poder alcanzar la salvación de las almas. Pero cuando mi negocio no es el servicio a Dios, lo vemos en la denuncia que Jesús hace con esta parábola, con esta historia del mal administrador. O sea, el que realmente no está trabajando para Dios. Va a sacar su tajada, va a ver por sí mismo y no le interesa el amo ni le interesa. Entonces, simplemente actúa con astucia, porque sus intereses no son los intereses de su amo. O sea, él tiene los suyos propios, puede trabajar encubierto de que, pues sí, yo por una parte te doy la cara de que te sirvo, pero yo me sirvo. Lo descubrieron y en lugar de arrepentirse o de buscar redención o algo, no, pues entonces voy a buscar donde me reciban. Son astutos. Esa astucia es precisamente en función del beneficio. Imagínense esa astucia aplicada para la salvación de las almas. ¡Wow! O sea, buscar todas las formas y todos los medios para que así como antes me preocupaba por sacar beneficio personal, por obtener una ganancia, que ahora lo utilizara para hacer ganancias espirituales, para ganar esas almas que Dios de alguna manera nos ha encomendado. Pablo reconoce ser un instrumento de Dios, ¿sí? Dice, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos. Bien claro, bien firme, valiéndose de mis palabras y acciones, con las fuerzas de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes. Y refiere de dónde, luego refiere que no se ha metido en lugares donde ya otros han pasado antes que él, ¿sí? Pero tiene claro cuál es para qué agencia está trabajando, hablando ahora de
de los espías y contraespías, ¿no? Había una espía famosa que era contraespía, Mata-Hari, ¿sí? Que era de la Guerra Fría, creo, en la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo, que era espía de uno y espía del otro, y era doble agente, ya no se sabía para quién trabajaba. Entonces, creo que es ella. De alguna manera, muchos católicos parecemos agentes secretos, pero tan secretos que nadie lo sabe. Y pues vemos si somos astutos para las almas, para cómo dar a conocer a Cristo, que es lo que Pablo refiere. Él refiere su objetivo y bien claro lo que está haciendo y cómo Dios ha hecho a través de él. Y si se gloria de lo que Dios ha permitido que se dé a través de su predicación y a través de sus acciones, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Y dar a conocer plenamente el Evangelio de Cristo. Ahí es donde, pues, cada uno de nosotros viéramos si somos capaces, si somos realmente esos hombres o esas mujeres que nos interesa el reino de Dios. Y cualquier cosa, pues, ser capaces de utilizarlo. Claro, vamos a tener fallos, vamos a tener equivocaciones, caídas, y que de alguna manera, a lo mejor, se nota nuestra mala administración. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando hay una autenticidad? Pues pides perdón o aceptas las consecuencias y le echas ganas. Pero cuando se descubre tu tranza, tu mentira o tu falsedad, pues lo lógico, lo normal, lo sano sería, repito, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón. Pero cuando tu corazón realmente no está al servicio de Dios, lo que vamos a hacer es cubrirnos. Ahora vamos a traducirlo en cuestiones prácticas. En el ámbito de las relaciones, cuando por alguna causa hay alguna diferencia, algún problema, lo primero que hacemos es cubrirnos. No es que la otra persona. Y lo hacemos constantemente. Cuando hay un problema, cuando hay una situación de conflicto en la pareja, cuando hay una situación de conflicto en las amistades, en los grupos parroquiales, o sea, y no podemos evitarlo. Y lo primero que hacemos es protegernos. Lo primero que hacemos es atacar o denunciar cuando realmente pues no somos transparentes, no somos capaces de ver por la salvación del alma. O sea, no, el otro es el culpable, es que el otro empezó. Y ahí es donde perdemos completamente la visión, perdemos completamente, y es el mal administrador que lo que hace es va a sacar provecho. Entonces, de alguna manera, el otro tuvo culpa, pero yo no asumo la culpa que yo tuve, no asumo la responsabilidad que tengo como cristiano de haber caído o de haber provocado esa situación y no haber puesto un alto, de haber puesto una actitud de cambio de alguna manera. No lo hice y obviamente daño, y daño mucho a la persona. ¿Por qué? Porque justifico lo que yo hice porque el otro me lo hizo, o el otro empezó, o el otro me dijo. Entonces, ¿qué diferencia hay del mal administrador que no asume el papel de decir, sí, no lo hice bien, dame una oportunidad, me arrepiento? No, ya no vas a trabajar aquí. No, entonces, ¿qué hago? Me defiendo y busco estar bien. Busco a quien echarle la culpa. Busco a quien embaucar en mi problema. Cuando yo lo comparto, el hecho de, por ejemplo, los niños, ya lo he compartido en otros momentos, dos hermanos se pelean y llega la mamá y le dice, ¿por qué le pegas a tu hermano? Es que él empezó y luego, ¿y tú? Es que él me quitó. O sea, en los niños lo podemos entender de alguna manera porque es una situación de niños, ¿no? No hay esa madurez, pero qué triste cuando de adultos yo estoy actuando en respuesta a lo que me hicieron. Ahí es donde yo ya estoy fallando. No en respuesta a lo que Dios me hizo, a lo que Dios me ha invitado, a lo que yo tengo que trabajar. ¿Cuál es mi servicio? ¿A quién estoy sirviendo? Y si para poder servir a Dios me toca cargar la cruz, me toca cargar la persecución, cuesta trabajo. O sea, yo no digo que va a ser fácil, que bueno, ya lo voy a hacer. No, hay que pedir el Espíritu Santo, hay que pedir la gracia de Dios para no
ser como ese mal administrador que se justifica y que busca estar bien él sin importar dañar a los demás, en este caso dañar a su patrón. Pero aquí es, yo voy a estar bien y voy a dañar a los demás. Qué triste que todavía no lleguemos a ese nivel de madurez. Tenemos que trabajar en él. Tenemos que, a pesar de lo que me hagan, yo ser un buen administrador. A pesar, ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es la salvación del alma. La salvación del alma, ese es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Ya no solamente son para los apóstoles, ya no solamente es para los obispos o los sacerdotes, es para todo fiel cristiano que se diga católico y que quiera vivir su fe y que quiere estar comprometido. Y tengo que empezar a hacerlo con los que están más cercanos a mí, mi propia familia. No se nos olvide que de tanto caer en mentiras, de tanto dejarnos arrastrar en dimes y diretes y en el pecado, perdemos nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos, ya no sabemos cómo comportarnos, ya no sabemos. ¿Por qué? Porque hemos caído tanto o hemos permitido que esas situaciones tomen el control, tomen la fuerza dentro de nosotros, que ya pues nos justificamos. Ya no somos esos hombres, esas mujeres fieles a Dios. Aquí, a diferencia de la parábola de mi Señor, cuando somos infieles tenemos la posibilidad de volver a empezar a través del sacramento de la confesión. Se nos vuelve a confiar. A lo mejor la gente no cree ya en nosotros, pero Dios sí. Y Dios va a seguir poniendo personas en nuestras manos, en el trato diario, para que trabajemos en la salvación de las almas. Repito, los católicos parecemos agentes secretos, porque trabajamos, vamos al trabajo, porque nos divertimos, porque pues yo no sé qué tantas cosas hacemos, y de tanto estar en esas cosas, resulta ser que se nos olvida que somos católicos. Se nos olvida que debemos de estar trabajando por las almas. Nos preocupa más el mundo. Aquí el administrador le preocupa más su bienestar que el servicio que le podía dar a su amo. No, pues, ¿por qué lo voy a servir? No, pues yo tengo que ver por mí. Y esto es lo que hacemos. Tengo que ver por mí, ya no me preocupa o no me interesa las almas, no me interesa mi bienestar. Me interesa que yo pueda tener un lugar, que yo pueda estar bien. Y no me interesa el negocio de Dios. No me interesa la agencia secreta de salvación, ¿sí?, de los católicos, donde Jesús es el que nos recluta, nos capacita para ganar esas almas. Pero, imagínense, estamos tan encubiertos todos los días y le dedicamos a Dios solamente unos momentos, le dedicamos a Dios solamente unos minutos o segundos para persignarme y ya, o para ir a misa los domingos y ya, o ir al catecismo en el periodo de la primera comunión y de la confirmación y ya. Y así quiero vivir mi realidad como católico, así quiero vivir mi esencia como católico. Pues no puedo, porque ya tanto estoy viviendo otras personalidades, otras realidades, que me acostumbro a ellas. Me acostumbro a la mentira, me acostumbro al pecado, me acostumbro al placer, me acostumbro al poder, al dinero, me acostumbro a eso. Y mi ser católico va disminuyendo, va disminuyendo. Creo que hoy la palabra de Dios, hablando de los agentes secretos, los que están encubiertos y cómo se pierde la identidad, eso es lo que sucede. Hubo un momento, a lo mejor, no en todos, pero hubo un momento en donde dijimos, yo quiero seguir a Dios, yo quiero amar a Dios. Yo me acuerdo que de niño lo dije. Yo me acuerdo que de niño quería ser bueno. Yo me acuerdo que de niño, de veras así, papá Dios, niñito Dios, ayúdame, yo quiero. Pero en algún momento empecé a jugar el agente secreto. En algún momento empecé a caer en realidades que fueron robándome la identidad. Y muchos años no me interesaron las cosas de Dios. Iba a misa, sí, pero salvar almas, ni siquiera sabía que era eso. Y mucho menos preocuparme por las almas, ¿no? O sea, yo cumplía, pues era catequista, era, ¿qué más fui? Cantaba en el coro, luego hasta ministro de la Eucaristía fui. Pero eso es salvar almas,
no era lo mío, aunque creía que estaba siendo un buen católico. Pero realmente, pues era un administrador infiel, porque no estaba realmente al cuidado de las almas que Dios me había encomendado. Hoy, como sacerdote, puedo decirles que todavía fallo y que a veces no estoy en ese interés pleno y total de las almas. Soy humano, no me presento como perfecto, no me justifico, pero estoy en esa lucha y quiero seguir y ser ese administrador fiel, que todo lo que haga, que todo lo que diga sea para buscar salvar las almas. Ese es mi objetivo, o eso es lo que quiero que sea. Pero también nosotros como curas, como ustedes también, llevamos una vida, tenemos actividades, tenemos muchas cosas y de alguna manera podemos desviar, podemos hacer cosas en el sentido de que le doy prioridad o le damos prioridad a otras cosas y se nos olvida lo verdaderamente importante, lo que Pablo claramente entiende y maneja. He dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes. ¿Sí? Y esto con la finalidad, predicar el Evangelio a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios. Imagínense, termino con esta idea, se me hizo esta última expresión o esta última referencia que hago a la primera lectura. Cuando amas a Dios quieres presentarle la ofrenda agradable. Y la ofrenda más agradable son las almas para las cuales tú has trabajado y has ganado para Él. Pero cuando esas almas no las ganamos, quiere decir que he sido el administrador infiel, que le he fallado y que he buscado sacar mi tajada, mi estar bien, incluso hasta mi interés estar en el cielo, pero sin trabajar realmente en la salvación de las almas. Presento a Dios a cada uno de ustedes y pido a Dios por cada uno de ustedes para que trabajemos ya no en secreto, abiertamente. Y la vida que vivimos, las realidades cotidianas, el trabajo, la familia, la diversión, todo, siempre sea abiertamente, desde nuestra fe, buscando y sirviendo a Dios, ganando esas almas. Como médico, como ingeniero, como secretaria, como carpintero, pero no se nos olvide que donde quiera que vamos, somos agentes de salvación de Dios para ganar esas almas. Presento pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.